Vamos a meditar en la palabra del Señor. Les invito para que estemos en pie y vamos a leer la Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Juntos vamos a leer la palabra de nuestro Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 10 al verso 12. Amén. Juntos leemos la palabra del Señor. Que se oiga su voz. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga a través de la palabra. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé una mayor comprensión de la obra de Cristo en el Calvario. A veces la gente cuando ve las películas de Semana Santa y muestran ahí una representación y que hay azotes y que hay sangre, dice: ay, qué pesar de lo que le hicieron al Señor, ay, qué pesar. Y hasta lloran, pero no entienden qué es la obra de Cristo. Es posible que haya aquí alguien que todavía no entiende qué es la obra de Cristo, por qué Él sufrió. Necesitamos entender eso, necesitamos saber que lo que el Señor ha hecho por nosotros, nadie más lo podía hacer. Oremos al Señor. Soberano Jesús de Nazaret, tú eres el Dios y Señor de nuestra vida. Te damos gracias por esta salvación tan hermosa, extraordinaria que tú nos has regalado por tu gracia, tu amor, tu misericordia. Te damos gracias por tenernos aquí en tu presencia. Tenemos hambre de tu palabra. Tu palabra es el alimento para nuestra alma. Tienes el banquete dispuesto aquí en tu presencia para todos y cada uno de nosotros. Padre de la gloria, bendícenos en esta hora con tu palabra. Abre nuestro entendimiento. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento con tu luz gloriosa. Enséñanos tu mensaje. Ayuda a tu siervo a predicar y a enseñar tu palabra. Glorifícate en cada corazón, en cada vida. Danos una mayor comprensión de tu obra que has hecho a favor nuestro en la cruz del Calvario. Bendice a estos amigos con tu salvación. Rompe cadenas en sus vidas, dales libertad. Quita de ellos toda tiniebla, todo estorbo, para que se arrepientan, se conviertan a ti y reciban perdón de pecados por tu nombre, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Levanta un aplauso de adoración a Cristo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. No hay otro como Él. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza para siempre. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Una alabanza para el Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos.
El mensaje que con la ayuda del Señor quiero compartir con todos ustedes se llama los sufrimientos de Cristo. A ver, dígalo conmigo. Los sufrimientos de Cristo. Mire a su hermano y dígaselo. Dígale una vez más. Los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué sufrió Cristo lo que sufrió? ¿Para qué sufrió Cristo lo que sufrió? ¿Qué tiene que ver con nosotros ese sufrimiento? ¿De qué manera ese sufrimiento ha impactado toda la creación? ¿De qué manera los sufrimientos de Cristo han impactado las tinieblas, al Satán, a los demonios, al mismo infierno? Hermanos, la obra de Cristo tiene un alcance espectacular, sin igual, extraordinario. Está muy bien que le demos gracias al Señor por unos zapatos nuevos, por una camisa nueva, un vestido nuevo, un pantalón nuevo, una casa, un carro. Está muy bien darle gracias a Dios por las bendiciones materiales que Él nos da. Pero créame que el reino de Dios no es comida ni es bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay algo más por qué dar gracias a Dios. Hay unas bendiciones eternas por las que aprendemos o tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Y en esas bendiciones eternas está la salvación del alma. Está la vida eterna. Está la gran obra de la redención de Cristo en la cruz del Calvario. Pablo dice que si en esta vida nosotros esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. O sea, si pensamos que toda la bendición, todo el plan de Dios se reduce aquí al plano material, pues ya perdimos el tiempo. Hermanos, lo de Dios va más allá de este plano material. Lo de Dios trasciende a la eternidad. Gloria al Señor. Aquí nos estamos preparando para la eternidad. Aquí estamos viviendo en Cristo para la eternidad. Estamos obedeciendo el Evangelio de Cristo para la eternidad. Hay una eternidad que nos espera a todos, pero cada quien decide dónde pasar esa eternidad, en el cielo o en el infierno. A los amigos que están aquí, el llamado del Señor es a pasar esa eternidad en el cielo. A los hermanos que están aquí, el llamado de Dios, la exhortación de la palabra es a que permanezcamos en el camino del Señor para pasar la eternidad en el cielo. Gloria a Dios. Y vamos a hablar de esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hablar de la muerte de la cruz es hablar de una muerte tormentosa. Es hablar de la muerte más temida, más dolorosa. Hablar de la muerte de la cruz es hablar de algo espantoso, de algo a lo que los hombres que se creían más hombres le tenían pavor, le tenían terror, le tenían miedo. Entre los hebreos la costumbre era colgar en un madero, en un palo vertical, a los criminales, a los malhechores.
En la ley de Moisés había pena de muerte para una cantidad de delitos. Y había pena de muerte por lapidación. Había pena de muerte por cremación en la hoguera. A la gente las quemaban. Había pena de muerte clavando a la persona en un madero, o sea, en un palo vertical. Pero luego el Imperio Romano estableció pena de muerte por crucifixión. Y la crucifixión ya no era un palo vertical, sino vertical y horizontal también. Ser llevado a la cruz, eso era algo que se convertía en una maldición. Tan grave era la muerte en la cruz que cuando alguien moría en la cruz, los familiares de ese que moría en la cruz, por parte del Imperio Romano, en muchas ocasiones sufrían extinción de dominio. O sea que no solamente era algo terrible para el que iba a morir en la cruz, sino a los familiares que les rodeaba, los salpicaba esa muerte de cruz. Morir en la cruz era una maldición. Ser colgado en el madero para los hebreos era una maldición. Ser crucificado para los romanos era una maldición. ¿Qué es la cruz? Es un instrumento de muerte. Es un instrumento de castigo. Es un símbolo de maldición. A los malhechores los castigaban aplicándoles la pena de muerte de la crucifixión. Antes de Cristo, muchos fueron colgados en el madero. Imagínese usted desde Moisés hasta Cristo, 1500 años. En esos 1500 años, muchos malhechores murieron clavados en el madero. Y también en la cruz por la sentencia del Imperio Romano. Pero nunca ocurrió con ninguno de los que murió en la cruz lo que ocurrió con Cristo Jesús. La muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario marcó la diferencia de otras muertes. El día que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, ocurrieron unos sucesos, ocurrieron unos hechos que ni antes ni después de él ocurrieron con ningún otro. O sea que eso hace diferente la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Eso hace diferentes los sufrimientos de Cristo a cualquier otro sufrimiento. Si usted lee los evangelios, cuando habla de la crucifixión de Cristo, ahí va a encontrar qué cosas ocurrieron. Y hay por lo menos unos 7 acontecimientos que ocurrieron en la muerte de Cristo. Número 1, los excesivos castigos que a Cristo le propinaron. Nunca a nadie lo golpearon tanto como a Cristo. Con Cristo se ensañaron, se encarnizaron, se excedieron en castigos, en golpes, en azotes, en bofetadas. Con Cristo se ensañaron en humillaciones. Con Cristo se ensañaron con vilipendios, con vejámenes que cometieron con Él. Número 2, Cristo rechazó beber
el vinagre o la mirra mezclada con hiel, que era un sedante, se le daban a los crucificados porque era tanto el dolor, era tanta la agonía, era tan insoportable el sufrimiento que los sedaban para que la persona fuera exhibida al público estando crucificada. Cuando a Cristo le dieron a beber vinagre, Él lo rechazó. Él quería estar consciente de lo que estaba haciendo. Número 2, la inscripción que pusieron arriba de su cabeza en la cruz. Nunca a nadie le pusieron esa inscripción. Cuando a alguien crucificaban y le daban de beber vinagre, quería tomar más, y entre más le daban, más quería tomar para estar, digámoslo así, trabado, sedado. Y a ninguno de ellos le pusieron el letrero que a Cristo le pusieron. Ese letrero estaba escrito en 3 idiomas: hebreo, griego y latín. Y ese letrero era la causa por la cual Él fue crucificado. Ese letrero decía: este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Eso va marcando la diferencia. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario es única. Número 4, la reacción de la creación. Tantos que fueron clavados al madero, tantos que fueron crucificados en la cruz, pero nunca el sol se oscureció cuando ellos murieron. Nunca hubo temblor de tierra cuando ellos murieron. Nunca las rocas se partieron. Nunca los sepulcros se abrieron. Nunca nadie resucitó cuando esos otros que murieron antes y después de Cristo fueron clavados en la cruz. Pero el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, el día que Él fue crucificado, estando Él crucificado, siendo las 12 del día, que Él fue crucificado más o menos a eso de las 9 de la mañana, vino a morir a las 3 de la tarde y lo bajaron de la cruz casi a las 6, antes de las 6. Antes de que comenzara el día de reposo. A pleno mediodía, cuando el sol está en su fuerza, en su mayor resplandor, el universo, el espacio se vistió de luto. Se oscureció todo. Y hubo tinieblas más o menos por espacio de 3 horas sobre la tierra. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y después de la resurrección de Cristo, ellos aparecieron a muchas gentes. Esto no había ocurrido con nadie. Esto ocurre solamente porque Cristo murió en el Calvario. ¿Por qué el espacio, por qué el universo se vistió de luto? Porque el que estaba allí en el Calvario era el mismo Dios, creador del universo. Era el Dios todopoderoso en un cuerpo de carne. Gloria a Dios. Número 5, el velo del templo fue rasgado de arriba a abajo. No de abajo arriba, sino de arriba abajo. El velo del templo era un velo grueso, fortísimo.
era de azul con hilos de oro, púrpura, carmesí, lino torcido, o sea, color blanco. Tenía unos querubines grabados, bordados a mano. Era una obra primorosa, era algo espectacular. Y ni dos yuntas de bueyes, o sea, dos pares de bueyes jalando a un lado y otros al otro lado, eran capaces de romper ese velo. Era tan grueso que no había fuerza humana, fuerza animal en la tierra con que romper ese velo. Los que murieron antes de Cristo y después, los que murieron antes de Cristo, con ellos nunca ocurrió eso. Pero el día que Cristo murió en el Calvario, ese velo grueso, fortísimo, fue rasgado de arriba a abajo por la muerte de Cristo. Aleluya. Número 6. Los sepulcros se abrieron, las rocas se partieron y muertos resucitaron. Número 7. La resurrección de Cristo. Fíjese que todos los que fueron crucificados y puestos en alguna tumba, ahí se quedaron en la tumba. Ahí están sus restos. Pero con Cristo no ocurrió así. Solo estuvo 72 horas, 3 días, porque al tercer día Él se levantó victorioso de entre los muertos, venciendo la muerte y el Hades, venciendo el reino de la muerte. La muerte no pudo soportarlo, no pudo retenerlo. Era posible que Cristo muriera, pero era imposible que se quedara muerto. Porque Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y podríamos hablar de cada una de estas cosas, dedicar un mensaje para cada una de estas cosas. Sería bien largo hablar de esto. Pero yo quiero como ocuparme en el tema de los sufrimientos, los castigos que le propinaron a Cristo. En el libro de Lamentaciones hay un pasaje de la Biblia. Fíjese, Lamentaciones de Jeremías, capítulo 1, verso 12, que en profecía está hablando del sufrimiento de Cristo, está hablando del dolor de Cristo. Y mire lo que dice: ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como el sufrimiento que me ha venido. O mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Porque el Señor me ha angustiado en el día de su ardiente enojo. Cristo es el varón de dolores. Cristo es el experimentado en quebranto. Todos los dolores que usted se pueda imaginar los experimentó Cristo. Los sufrió Cristo. Y entonces en Isaías 52, verso 13 al 15, mire lo que encontramos allí. ¿Cómo fueron esos sufrimientos? ¿Hasta dónde se excedieron esos castigos? Isaías 52, verso 13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Ahí está hablando de su glorificación, ahí está hablando de su resurrección.
de su exaltación, pero antes de la exaltación es la humillación. Verso 14 habla de la humillación. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Para que usted tenga una idea, hay gente que cuando la matan la torturan. Yo he oído de unas torturas terribles, pero de las torturas de Cristo, esto es punto aparte. Cristo fue desfigurado, su parecer, su apariencia, su forma humana fue desfigurada. Cuando Él fue al Calvario fue desfigurado. Cuando estuvo allí en el Calvario ya no parecía un ser humano. De tantos golpes, de tantos azotes, de tanto alarle y arrancarle la barba, de tantos escupitajos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Su hermosura fue desfigurada. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Nadie sufrió tanto como Cristo Jesús, ni antes ni después de él. Y eso marcó la diferencia entre la muerte de él y la muerte de cualquier otro crucificado. ¿Por qué Cristo tenía que morir así? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto castigo? En primer lugar, Él murió por nuestros pecados. O sea, nadie más podía cargar el pecado. Nadie podía llevar el pecado de otro. El pecado pesa tanto, agobia tanto, aflige tanto, que hay gente que no aguantan y mejor se quitan la vida. No son capaces de soportar ese peso. Y si alguien no es capaz de soportar su propio pecado, el peso de su pecado, ¿podrá soportar el peso de los pecados de toda la humanidad? Menos. Cristo no tenía pecados. Él es sin pecado, Él es santo, Él es justo, Él es bueno, Él es inocente, Él es puro, Él es limpio. Pero Él tomó nuestro lugar. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Él cargó con todos los pecados de la humanidad, desde Adán hasta el último ser pecador que existe en este mundo. Una carga grande. Una carga bastante pesada. Y Él llevó esa carga de pecado. Entonces, la muerte de Cristo en el Calvario, los sufrimientos de Cristo eran el remedio para el problema más grande del universo: el pecado. El pecado es el problema más grave que no hay con qué solucionarlo humanamente. Ni por rico ni por pobre que sea el ser humano. Ni por sabio o por ignorante que él sea el ser humano, no tiene manera de solucionar el problema del pecado. El único que pudo solucionar ese problema del pecado es Cristo el Señor, a través de sus sufrimientos, a través de su muerte, a través de su obra gloriosa en la cruz del Calvario.
Aleluya. Enfermedades, las que usted quiera, las que usted conozca, las que usted haya oído mencionar. Y hay enfermedades que no tienen nombre, que se llaman enfermedades huérfanas, pero todas esas enfermedades las llevó Cristo sobre su cuerpo. Él sufrió todas esas dolencias para curarnos a nosotros. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto castigo? Para curarnos a nosotros. Y hay enfermedades del cuerpo, pero también hay enfermedades del alma. Todas son graves. Todas son terribles. Estar enfermo del alma, estar enfermo de la mente, estar desequilibrado es algo espantoso. Pero estar con un dolor en el cuerpo que no lo deja tranquilo de día ni de noche, estar en una agonía, en un sufrimiento, qué terrible también. Pero hay remedio, hay sanidad. Por la muerte de Cristo en el Calvario, por su herida, por su llaga, por su sufrimiento, nosotros fuimos curados. Yo creo en la sanidad divina. Yo creo que el Cristo de poder todavía sana el cuerpo, sana la mente, sana el alma. A Él sea la gloria. Aleluya. Cristo no tenía ninguna tacha, ninguna falta moral, ninguna falta ética. Si hay un ser moralmente perfecto en el universo, ese es Cristo Jesús, el único. Pero la Biblia dice que Él fue perfeccionado a través de sufrimientos. Perfeccionado no porque fuera imperfecto, sino perfeccionado en el sentido de que su obra vino a ser completa, vino a ser perfecta para salvarnos a nosotros. O sea, es una obra insuperable que nadie más puede hacer. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 2, verso 14. Vamos a mirar aquí algo muy interesante, un detalle que hay aquí hermoso en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, usted y yo somos hijos de Dios. Y usted y yo somos de carne y sangre, tenemos un cuerpo de carne y sangre. Dios, que es nuestro Padre, que es nuestro Creador, para hacer la obra de la redención, tenía que manifestarse en carne, porque Dios es espíritu. Y para poder hacer redención se necesitaba sangre. Y un espíritu no tiene carne, no tiene huesos, menos va a tener sangre. Entonces Él, para poder redimirnos como sus hijos, Él también participó de lo mismo. Es decir, Él, que es espíritu, participó de carne y sangre. Dice, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire, el sufrimiento de Cristo, la muerte de Cristo tiene un impacto tan grande, tan poderoso, que es la destrucción del Satán, es la derrota del Satán, es la derrota de los demonios.
Y es la liberación de los pecadores, de los cautivos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dice, por lo cual, verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Cristo no vino a morir por los ángeles que cayeron, que pecaron. Cristo no vino a soportar esos sufrimientos por los demonios. Pecaron esos ángeles y no hubo oportunidad de arrepentimiento para ellos. Qué gracia, qué misericordia, qué amor tan grande, qué compasión que Cristo ha mostrado hacia nosotros, siendo nosotros inferiores a los ángeles, siendo nosotros menores que los ángeles, siendo nosotros menos importantes que los ángeles. Cristo tuvo compasión de nosotros para socorrernos, para ayudarnos, para levantarnos por encima de los ángeles. Alabado sea su santo nombre. Entonces dice, verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria al Señor. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote, tenemos un Salvador que sí puede socorrernos, que sí puede ayudarnos, que sí puede compadecerse de nosotros. Entonces dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Los hijos de quién? De Dios. Él, Dios, participó de lo mismo. Entienda esto, Dios, que es espíritu, participó de carne y sangre para que nosotros, que somos de carne y sangre, participáramos de su espíritu. Qué hermosa es la obra del Señor. Entonces, Dios que participó de carne y sangre fue el que fue al Calvario. ¿Quién estaba en el Calvario? Dios. El mismo Padre. Dios estaba en el Calvario. En el Calvario no había un segundo de la Trinidad, porque no hay Trinidad. Menos hay dualidad. En el Calvario estaba el mismo Dios. Dios el Padre participó de carne y sangre en su manifestación en carne. Él participó de carne y sangre. Entonces, fíjese bien lo que dice 2 Corintios 5:19. Usted le pregunta a un trinitario, ¿dónde estaba Dios cuando Cristo moría en el Calvario? Y ellos se van para el cielo y dicen, estaba en el cielo. Bueno, Dios está en todo lugar, pero en especial, Él mismo estaba en el Calvario. 2 Corintios 5:19 lo dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, no con otro, porque no hay otro. Dios es uno y uno su nombre. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Sabe qué pasa si Dios le tomara en cuenta a los hombres los pecados? Nadie podría ser salvo. Nadie. El Salmo 130 por allá dice,
si tú, oh Señor, pidieras cuenta de cada uno de nuestros pecados, ¿quién podría estar en pie delante de ti? Hermano, no queda títere con cabeza. Nadie. Y dice, pero en ti hay abundancia de redención. Qué bueno es el Señor. Entonces, si Dios estaba en Cristo, si Dios es el mismo Cristo, quien estaba ahí en el Calvario, es el mismo Padre eterno, el mismo Padre Dios. Fue Dios el Padre quien sufrió en la cruz del Calvario en su manifestación en carne. Como hombre, como hijo, fue que Él sufrió ahí en el Calvario. A nosotros los pentecostales nos han llamado los Jesusolos, porque creemos solo en Jesús. Pero créame que con solo Jesús basta. Él no necesita compañeros en la deidad. Él no tiene compañeros en la deidad. Él es solo. Y Él se basta a sí mismo. Gloria al Señor. Y si usted estudia un poquito de la historia de la iglesia de Cristo, del evangelio, cómo se extendió, uno de los nombres con que se identifica nuestra doctrina es el nombre de los patripacianos. A ver, dígalo conmigo, patripacianos. Mira a su hermano, dígale, patripacianos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Patripaciano. Es una palabra compuesta de dos términos. Patri quiere decir padre. Pati o pater, padre en latín. Y pasiano o passus significa padecer, sufrir, pasión, dolor, agonía. Entonces nosotros somos patripacianos porque creemos que el que estaba allá en la cruz era el mismo Dios Padre, sufriendo el dolor del Calvario, sufriendo en su cuerpo de carne, padeciendo los dolores, los sufrimientos hasta la muerte y muerte de cruz. Alabe al Señor con ese aplauso fuerte. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Patripacianos porque creemos que el que padeció toda la agonía del Calvario fue el mismo Padre. Isaías 9:6 lo dice por qué. Ahí está la profecía. ¿Por qué el mismo Padre? Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese que nació allá en Belén como niño, ese que murió en el Calvario como hijo, es el Padre eterno. Por eso somos patripacianos, porque creemos que la agonía, el dolor, el sufrimiento en el Calvario lo soportó el Padre Dios manifestado en carne, como hombre, como hijo. Gloria a Dios. Y hay algo más, la sangre de Cristo
es la sangre de Dios. Por eso la sangre de Cristo es diferente a la sangre de nosotros. La sangre de nosotros, toda manchada, contaminada por el pecado desde Adán, porque el pecado ha pasado a todos los hombres y ha contaminado todo el mundo. No había ninguna sangre limpia aquí en la tierra para limpiar el pecado del ser humano, para solucionar el grave problema del pecado en todo el universo. El pecado afectó toda la creación. El pecado afectó el cielo y afectó la tierra. El pecado no es de origen terrenal, el pecado es de origen celestial. El pecado no comenzó en la tierra, el pecado comenzó en el cielo. Usted puede leerlo, Ezequiel 28, Isaías 14, ahí está el origen del pecado. Entonces, como el pecado comenzó allá en el cielo, como el pecado es de origen celestial, el remedio no podía ser terrenal. El remedio tenía que ser también celestial. El remedio tenía que venir del cielo. Y del cielo solo podía venir Cristo, el mismo Dios, para manifestarse en carne. Fíjese bien, Hechos capítulo 20. Hay algo tan hermoso aquí. La sangre de Cristo que se derramó en el Calvario es la sangre de Dios. La única sangre limpia. Ya lo prediqué en el mensaje pasado, lavados con sangre. Coja usted una ropa blanca que esté sucia y lávela con sangre, a ver cómo le queda. ¿Cómo le va a quedar la ropa blanca sucia lavada con sangre? Le va a quedar más sucia, le va a quedar más manchada. Porque sangre humana o sangre de animal manchan, pero la sangre de Cristo Jesús no mancha. La sangre de Cristo Jesús limpia, blanquea, purifica, como está escrito: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve. ¿Y cómo es posible eso? Por la obra de Cristo en el Calvario, por sus sufrimientos, por su muerte, por su sangre. Hechos capítulo 20, verso 28. Mire esto. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La sangre del Señor es la sangre del Espíritu. La sangre del Señor es la sangre de Dios, porque Él fue manifestado en carne. Porque Él se preparó su propio cuerpo en el vientre de María. Voy a leerle este pasaje en otra versión. Tengo varias versiones de la Biblia. Se lo voy a leer en una que se llama la Biblia de las Américas, Hechos 20:28. Escuche cómo dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Sí agarró ahí mejor la idea? La iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre, no con la sangre de otro. Porque ni hay otro y porque la de otro no servía.
Solo servía la sangre del Cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación. Hay una Biblia que se llama Biblia del Peregrino. Escuche cómo dice este pasaje. Cuidad de vosotros y de todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha encomendado como a pastores de la iglesia de Dios que adquirió pagando con su sangre. La iglesia de Dios que adquirió pagando con su sangre. Usted y yo le salimos bien caros al Señor. Nos compró con algo más que oro, con algo más que plata, con algo más que piedras preciosas. Nos compró con lo más valioso, sangre sin mancha y sin contaminación. Sí, alabe al Señor con ese aplauso. Dele honra, dele gloria, dele alabanza, dele adoración. Aleluya. Hay otra Biblia que se llama Torres Amad, y en esa dice de esta manera: velad sobre vosotros y sobre toda la grey en la cual el Espíritu Santo os ha instituido obispos para apacentar o gobernar la iglesia de Dios, que ha ganado él con su propia sangre. Por eso les digo, la sangre de Cristo es la sangre de Dios. Y hay otra Biblia que se llama Biblia Moderna, que dice así: mirad por vosotros mismos y por toda la grey sobre la cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él adquirió para sí con su misma sangre. Para sí, no para otro, no hay otro. Para sí, con su misma sangre. Mire, todas estas declaraciones nos están hablando de un solo Dios y nos están diciendo que el que sufrió en el Calvario fue el mismo Dios, pero en cuerpo de carne, manifestado como hombre, manifestado como hijo. La obra de la redención, escuche bien, solo la podía hacer Dios, pero se necesitaba sangre. La obra de la redención, para venir a ser perfecta, requería que fuera divina, pero a la vez que fuera humana. Divina porque solo Dios puede perdonar pecados. Divina porque solo Dios puede salvar. Y humana porque se necesitaba un cordero, un sustituto. Se necesitaba un hombre que fuera al Calvario, pero de la descendencia de Adán ninguno podía. Por eso ese hombre tenía que ser diferente a todos nosotros. ¿Estamos entendiendo eso? Hermanos, Cristo es sin igual. Yo quiero que nos enamoremos más y más de este Cristo. Que aprendamos a ver su grandeza, su hermosura, que aprendamos a ver su obra desde otra óptica y aprendamos a darle el valor que merece. Primera carta a los Corintios 15. Mire lo que es el Evangelio. Primera a los Corintios 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Pues yo no creo que 10 años aquí con ustedes vayan a resultar en vano. Si usted retiene la palabra que durante estos 10 años les he predicado, si usted obedece la palabra, si usted permanece en la palabra, dice, es salvo. Pero si no la retiene, si no la obedece, si no persevera en esa palabra, entonces creyó en vano.
y le prediqué en vano y trabajé en vano. Permanezcamos en esta palabra. Verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Fíjese bien, el mensaje del Evangelio es este: Cristo murió por nuestros pecados. El mensaje del Evangelio es este: muerte de Cristo, sepultura de Cristo y resurrección de Cristo. Eso es lo que nos hace libres. Eso es lo que nos trae perdón. Eso es lo que nos trae salvación. Eso es lo que nos da vida eterna. Eso es lo que nos libra de la condenación. Eso es lo que nos ha abierto las puertas del cielo para entrar por ellas. Gloria a Dios. Hermanos, el pecado es perverso. El pecado es abominable ante los ojos de Dios. El pecado le huele tan mal a Dios que lo mandó tapar con sangre. Desde Adán merecía morir, Eva merecía morir, ellos merecían la condenación. ¿Y qué hizo Dios? El vestido que ellos se hicieron no sirvió, vestidos de hojas, no sirvió para nada. ¿Qué hizo Dios? Les quitó ese vestido y les puso vestidos de pieles de animal. Es decir, tapó con sangre el pecado de ellos. Y de ahí usted encuentra por todo el Antiguo Testamento matando ovejas, matando corderos, matando machos cabríos, matando toros, matando bueyes. Usted va a encontrar una cantidad de sacrificios. El Señor mandó tapar con sangre el pecado. Tan perverso es el pecado que los ángeles que pecaron, Dios no los perdonó. No los perdonó. Tan perverso es el pecado, tan contaminante, que con un solo hombre que pecó, todos fueron hechos pecadores. Todos quedamos contaminados por el pecado. El único impoluto, el único perfecto, el único sin mancha, sin pecado es Cristo Jesús. Dele ese aplauso a Él, alábelo a Él, adórelo a Él, exáltelo a Él. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. La muerte de Cristo en el Calvario, la reconciliación que Cristo hizo fue para reconciliar consigo mismo los cielos y la tierra. Y fue para limpiar la mancha del pecado tanto en el cielo como en la tierra. Qué trascendencia, qué eficacia la que tiene la sangre de Cristo Jesús. Recordemos el Salmo 49. Miren, el hombre es tan pobre, tan incapaz, tan débil, que no tiene recursos, medios humanos con que erradicar el pecado. Salmo 49, verso 6. Los que confían en sus bienes y de su mucha riqueza se jactan. Se habla de los más multimillonarios, archimillonarios del mundo. Se habla de la familia Rockefeller en Estados Unidos. Se habla de Bill Gates. Se habla de Elon Musk, los más ricos y otros. Pero mire lo que dice, verso 7. Ninguno de ellos podrá, léalo conmigo, ninguno de ellos
podrá, dígalo en voz alta, ninguno de ellos podrá. Otra vez, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni pagar a Dios su rescate, pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre sin jamás ver corrupción. O sea, por rico que sea, no puede, no tiene con qué erradicar el problema del pecado en su vida. Tan perverso es el pecado que solo hay una sentencia para el pecado y es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero hay una buena noticia. Por la muerte de Cristo en el Calvario, por los sufrimientos de Cristo en el Calvario, hay un regalo de Dios que se llama vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, sin la muerte de Cristo es imposible que el ser humano sea salvo. Por eso el asunto de Hebreos, cuando dice que el que pisotea la sangre de Cristo, el que hiciere afrenta al Espíritu de gracia, dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Claro, porque ¿cuál era el problema de esos hebreos que habían nacido en la ley de Moisés y luego habían recibido el evangelio de Cristo, y habiendo estado en el evangelio de Cristo un tiempo, habiendo recibido perdón de pecados, habiendo recibido el Espíritu Santo, habiendo recibido dones espirituales, habiendo gustado los poderes venideros, habiendo disfrutado de la gracia de Dios, se devolvieron a la ley de Moisés y dijeron: ese sacrificio de Cristo no nos sirve, la sangre de Cristo es inmunda, vamos a matar otra vez ovejas, vamos a ofrecer corderos, porque esos son los que sí sirven. Si alguien desprecia de esa manera el sacrificio de Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ya lo que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de juicio que ha de devorar a los adversarios. Si a usted no lo salva Cristo, nadie más lo puede salvar. Si a usted no le sirve el sacrificio de Cristo, ningún otro sacrificio le va a servir. Si no le sirve la sangre de Cristo, no hay otra sangre que pueda servir. Aquí conmigo hay una iglesia que hemos aprendido que la sangre de Cristo sí sirve, que la muerte de Cristo sí sirve, que los sufrimientos de Cristo sí surtieron efecto. Efecto de liberación, de perdón, de salvación, de redención, de sanidad, de vida eterna. Vamos a mirar Isaías 53. Los sufrimientos de Cristo tienen que ver con dos etapas. Isaías 53 nos muestra esos sufrimientos. Isaías 53, los sufrimientos de Cristo en su vida antes del Calvario. Sufrimientos en la vida de Cristo antes del Calvario. Y sufrimientos de Cristo en su muerte en el Calvario. Fíjese bien. Isaías 53, verso 1 al 4, habla de los sufrimientos de Cristo durante su vida antes del Calvario. Mire cómo dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor?
Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Le veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Eso fue antes de la muerte en el Calvario. Sufrimientos de Cristo antes de la muerte en el Calvario. Fíjese bien, ¿de qué está hablando eso? Está hablando de la obra que él venía a realizar. Mateo capítulo 8 nos confirma estos sufrimientos. Los que vieron a Cristo sufrir pensaban que él era culpable de algún delito, sin serlo. Porque él es inocente, él es justo, él es santo. Mire cómo dice Mateo capítulo 8, verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aleluya. Fíjese bien, Cristo antes de ir al Calvario ya estaba sufriendo. Primero porque su carácter santo en medio de los pecadores lo llevó al sufrimiento. Imagínese usted si hay cosas que nos molestan. Usted vive en su casa, tranquilo, usted quiere ponerse a orar, a leer la Biblia, pero el vecino de encima le pone un parlante, el vecino del frente le pone otro, el de por allí le pone otro, el del lado de allá otro, el de abajo le pone otro. Y usted quiere orar, usted quiere entrar en la presencia de Dios. ¿Usted cómo se siente? ¿Contento? ¿Se pone a bailar ese reggaetón? ¿O a usted le molesta eso? ¿Le fastidia eso? ¿Y qué decir ese olor a cigarrillo, ese olor a marihuana, ese olor a bazuco, cuando eso se alborota y usted resulta en las nubes sin venir el Señor? ¿Usted disfruta eso o eso le molesta? ¿Sí le causa fastidio o no? Ojo pues, porque si a usted le gusta, entonces la cosa está grave. ¿Y qué decir de ese olor a cigarrillo cuando usted va por la calle y alguien ahí se lo está fumando encima, o en el trabajo y usted está ahí haciendo su trabajo y la otra persona está encima? ¿A usted le fastidia eso o no? ¿O eso para usted es igual? ¿Eso es normal? ¿Y qué decir cuando usted sale a la calle y ve dos mujeres besándose, acariciándose, o dos hombres besándose, abejorreándose? ¿Usted ve eso normal? ¿O eso a usted le incomoda o no? Hermano, créame que hay cosas horripilantes, abominables, que causan fastidio. Eso, hablando de nosotros, que estando en el mundo de pecado no éramos nada bueno, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros.
¿Cómo se sentiría Cristo, que su carácter es santo, viviendo entre los pecadores? Si la Biblia habla de Lot, del justo Lot, que dice que él se abrumaba, que él se afligía mirando la conducta perversa de los hombres de Sodoma y de Gomorra. Eso le molestaba a él, ver todas esas abominaciones que cometía esa gente. Dígame, Cristo, el único perfectamente santo, el Dios santo viviendo en un cuerpo de carne entre los pecadores. Él sufrió. Nada más de descender de la gloria, de dejar la eternidad para entrar en el mundo, en el tiempo de los hombres, ya eso es una humillación, ya eso es un sufrimiento. Usted lo puede leer ahí en Filipenses capítulo 2. Ahí puede leer acerca de él, que él se despojó a sí mismo, siendo en forma de Dios, tomando forma de siervo. Y ojo, ¿cómo era Jesús físicamente? ¿Cómo se lo alcanza a imaginar usted? Por ahí hacen unos cuadros, unas pinturas católicas, donde ponen un Jesús afeminado, donde ponen un Jesús gaysudo, así todo caripulido. Y examine, investigue el cuadro de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Va a encontrar que los que posaron para ese cuadro de Última Cena, todos eran homosexuales. Entonces lo ponen ahí, que rubio, que ojiazul, todo delicado. ¿Cuán lejos está eso de la realidad? ¿Cuán lejos está eso de la cultura judía? Jesús, como judío, según los historiadores, no era ojiazul, no era blanco, no era alto, no era rubio, no era así, todo afeminado. Él era un varón. Y era un varón más bien así como trigueño. Y no tan alto, más bien de estatura mediana. No era pues un murrapito, no, pero no un gigante, como de estatura mediana. Con esto yo quiero llevarles a pensar, piense usted, si los cielos de los cielos no pueden contener su grandeza, su gloria, su poder, qué humillación la de él, despojarse de esa grandeza, de esa potencia, de esa gloria, para venir manifestado en carne, para venir a ser un hombre semejante a nosotros, identificándose con nosotros en todo, en un hombre pequeño o en un hombre mediano, siendo él el rey de la gloria. Hermano, qué compasión, qué gracia, qué misericordia tan maravillosa la de Dios, venir a vivir en medio de un mundo podrido por el pecado, contaminado por el pecado. ¿Por qué lo hizo? No tenía que hacerlo, nadie lo obligaba a él. ¿Por qué lo hizo? No lo hizo por unos intereses egoístas. Él no murió por usted o por mí, porque supuestamente usted y yo íbamos a pagar diezmos. Eso es lo que menos le interesa al Señor.
Él no murió por usted y por mí porque íbamos a estar en un cargo, porque íbamos a estar en un servicio. No, 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 Él no murió por eso. Olvídese de eso. Él vino a morir por usted y por mí solo por una razón. Nosotros nunca le hemos dado ganancias al Señor, porque no hay nada en nosotros que enriquezca a Dios. Él es el más rico, Él es el dueño de todo. La única razón por la que Él sufrió y vino a morir fue por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que se ha dado a sí mismo como unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Levante otro aplauso de adoración, de alabanza. Glorifíquelo a Él, exáltelo a Él. Aleluya, aleluya. Somos salvos porque Él nos amó de pura gracia. Nada de lo que usted y yo hagamos va a enriquecer a Dios. Ya Él es rico. Más bien, Él siendo rico se hizo pobre por amor a usted y por amor a mí. Esto, hablar de los sufrimientos, está largo. Voy a dejarlo para dos partes, porque luego vamos a hablar de los sufrimientos de Cristo en el Calvario. Yo les invito para que estemos en pie. Por ahora vámonos con la idea: ¿por qué tanto sufrimiento, tanto dolor? ¿Por qué la muerte? Solo por amor. Y a los que se sienten despreciados, a los que se sienten solos, déjeme decirle que nadie lo ama como Cristo lo ama a usted. Los que sienten que no tienen valor, que no le importan a nadie, que no sirven para nada, déjeme decirle que para Cristo usted es valioso. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Jesús, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tanto dolor, por tanto sufrimiento que padeciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por esta obra maravillosa de la redención, por participar de carne y sangre para que nosotros pudiéramos participar de tu Espíritu. Gracias, Señor, por revelarnos tu nombre, por revelarnos tu sana doctrina. Gracias, Señor, lo que has hecho por nosotros, nadie más podía hacerlo. Lo que has hecho por nosotros es de un valor incalculable, es de un valor eterno, es de un valor que trasciende toda la riqueza de este mundo. Estamos agradecidos contigo, Señor. Tú entregaste todo por nosotros allá en el Calvario. Ahora nosotros aquí nos rendimos ante ti y te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Todo lo rendimos a ti y te reconocemos como el único Señor, el único Dios de nuestra vida. Sigue libertando, sigue salvando, sigue perdonando pecados, sigue cambiando vidas. Cambia la vida de estos amigos que están aquí. Que ellos entiendan tu mensaje, que ellos se arrepientan, se conviertan y tú los salves por tu gracia, en el nombre glorioso de Jesús.